Muy buenas noches, ¿cómo está? Vamos a hablar de un tema complejo, difícil, como son todas las cuestiones financieras. Son esos temas enredados, pero que afectan a muchos chilenos, porque vamos a hablar de un caso de una AFP. No vamos a hablar si las AFP son buenas, malas, no, un caso. El caso es un negocio. Dejar de pagar impuestos por cerca de 400 y tantos millones de dólares, 420 millones de dólares. Es un escándalo de los últimos tiempos. Fíjense que Penta tenía una AFP. En febrero de 2013 la vendió. Cuprum, ¿le suena? Sí. Llegaron norteamericanos de la empresa Principal. Y según algunos, han hecho de todo para no pagar impuestos en Chile. Hasta crear empresas de papel. Estamos acostumbrados al papel en los últimos tiempos, en materia de empresa. Fantasma. Nos acompaña esta noche Gino Lorenzini, magíster en finanzas, es creador de Felices y Forrados. ¿Y por qué está aquí? Porque él presentó, a través de su organización, una denuncia al Servicio de Impuestos Internos para que investigue esta situación, donde incluso hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que comenzó con tropiezos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. A ver, partamos del comienzo para explicar a los telespectadores de qué se trata. Febrero de 2013 aterriza Principal, norteamericana, y compra Cuprum. Exactamente. A los Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín. Efectivamente. Ya. Y en esos tiempos, ojo, que en esos tiempos Tamara Agnich, actual superintendente de pensiones, brindaba asesoría al Grupo Penta, que es un detalle que la gente no tiene que olvidar. Era una señora Penta, digamos, para esto en materia de asesoría. Exactamente, exactamente. Entonces, todo parte en julio del 2014, cuando el ex superintendente de pensiones, elegido en marzo del 2014 por el gobierno de Michelle Bachelet, lo destituyen. Porque él hizo públicas algunas críticas en ICARE contra la AFP, pero él dijo públicamente que lo sacaron los poderes fácticos porque él no aprobaba AFP Argentum, que es esta AFP de papel. Partamos por el comienzo, febrero de 2013, llegan los norteamericanos de Principal, compran Cuprum a Penta en 1.500, aproximadamente 1.500 millones de dólares. Exactamente. Y se hacen de una AFP en Chile. Sí. Ya. Y resulta que después, no contentos con eso, con tener ahora una AFP en Chile, pagaron 1.500 millones de dólares, tenían una sociedad en Chile que se llama PIC. Principal Institucional Chile. Esa es PIC. ¿Y qué querían hacer estos señores norteamericanos? Ellos querían fusionar PIC con AFP Cuprum y así verse beneficiados con un beneficio tributario que es real, que es el goodwill, que cuando dos empresas, si tú compras una empresa de mayor valor, pagaron, entre comillas, el Grupo Penta pagó los impuestos correspondientes, pero beneficia al comprador para pagar en 10 años el impuesto. ¿Qué sucede? Que eso es ilegal según el decreto de ley 3500. Entonces, lo solicitan aproximadamente en septiembre, fusionar a PIC con AFP Cuprum, y la Superintendencia de Pensiones cumplió su rol y le dijo, no se puede fusionar una sociedad anónima con una AFP porque el decreto de ley 3500 lo prohíbe. Ahí está el asunto para que entiendan los telespectadores. Una fusión, las fusiones pueden ser por absorción, como en este caso, solo se puede ocurrir cuando se trata de dos AFP, dos instituciones que tienen afiliados, que están cotizando, que tienen un fondo, etcétera. Pero como aquí los norteamericanos quisieron fusionar Cuprum, que la habían comprado, con una sociedad anónima que no era una AFP, le dijeron las autoridades, esto no lo haga. ¿Qué hicieron los norteamericanos entonces de Principal? Bueno, invitaron a dos funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, hicieron una junta de accionistas y dijeron, vamos a ver cómo aprovechar este beneficio tributario. Y el cómo lo aprovecharon fue que a PIC lo transformaron en una AFP de papel, que es AFP Argentum. Y eso, la solicitud la presentaron el 14 de noviembre de 2014, solicita a la Superintendencia de Pensiones transformar PIC en Argentum. O sea, crean una AFP para lograr el beneficio tributario. Exactamente, sin ningún cliente, sin ninguna oficina. Perdón, ¿tenía un cotizante? Ninguno. O sea, una AFP que no existe, ¿cómo no es una AFP sin cotizante? Nada. No, ninguno. ¿Tenía oficina? No ¿Tenía vendedores? No, para nada. Tenía un plan de negocio
hay que recordar que la ley para crear una FP es muy estricta. De hecho, nosotros mismos evaluamos hacerlo y nos demoramos fácilmente 6 meses en la evaluación. Acá estamos hablando que entre el 14 de noviembre del 2014 al 19 de diciembre, la Superintendencia de Pensiones en 35 días aprueba esta FP La señora de papel. Áñez, que antes había asesorado a los Pentas, ella aprueba una FP en 35 días. Exactamente. Esta FP de papel. Exactamente. Y aprueba la FP de Argentum, y acá hay un detalle, condicionada a la futura fusión de Argentum con Cuprum. Por lo tanto, la señora Agnic sabía desde un principio que esto tenía un fin tributario. Es más, en la Junta de Accionistas, el señor Hugo Lavados, ex ministro de Economía de la presidenta Bachelet, dijo claramente de que el fin de esta fusión era adquirir este goodwill tributario, es decir, evitar el pago de 80.000 millones de pesos en impuestos. Para que nuestros telespectadores entiendan, si no se hacía la fusión, ¿cuánto había que pagar en impuestos? 80.000 millones de pesos, o lo que son 130 millones de dólares. ¿Y cómo se llega a los 420? Porque viene otra FP en camino. Provida dijo, si es que está esta oportunidad, yo también quiero. Le abrieron los ojos. Claro, le abrieron los ojos, y Provida, que se lo compró una empresa americana, MetLife, creó o solicitó a la superintendencia el 29 de diciembre, solicitó crear una FP de papel llamada Acquisition, que todavía no está aprobada. También norteamericano. También norteamericano. Oye, pero a ver, tengo una cronología aquí, a ver si me permiten. 14 de noviembre del 2014, la empresa Principal Chile decide transformar en AFP Argentum, esta era de papel. La superintendencia la aprueba el 19 de diciembre, rapidito, Sí. antes de Navidad. El 26 de diciembre, parece que para Navidad estaban trabajando, Argentum solicita a la superintendencia la fusión con Cuprum. El mismo 26 se le solicita al Departamento de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos y este autoriza que la fusionada Argentum utilice el RUT y nombre de la antigua Cuprum. Todo rápido. La superintendenta subrogante de pensiones autoriza la fusión de Cuprum con Argentum el 2 de enero. Sí, oye, sí, estaban trabajando en medio del año nuevo, el 2 de enero, el primer día Un nivel de del año. eficiencia increíble. ¿Cómo? A lo mejor la pregunta es tonta, ¿sí? O es tonta, no es a lo mejor. ¿Cómo alguien logra que las autoridades se muevan tan rápido? Alguien que ningún chileno es capaz de hacer. Y no solo rápido... ¿Pero cómo lo logran? ¿Qué No, hacen? es que no es solo rápido. Acá el presidente de Latinoamérica, de Principal, dijo claramente que esto era ético, transparente y legal. Y yo digo directamente, esto es inmoral, poco transparente, porque nunca se les comunicó a los clientes de Cuprum que por un día se llamaron Argentum. Eso nunca se supo. ¿Y por qué es ilegal, Tomás? Y acá está el detalle. El Servicio de Impuestos Internos, cuando hay una fusión por incorporación que absorbe el 100% de la empresa, la ley, el artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima es claro, deja de existir la absorbida. Por lo tanto, Cuprum dejó de existir en la fusión. ¿Dónde viene la ilegalidad? Adicionalmente, la circular 17 del Servicio de Impuestos Internos dice claramente que, una vez absorbida, Cuprum tuvo que haber entregado su RUT físico, su factura, su documentación, para ser destruido. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Y el mismo Servicio de Impuestos Internos, que en un día aprueba esto que es ilegal, claramente toda la operación es ilegal. ¿Pero cuánto se demoró el Servicio de Impuestos Internos en aprobar esto? Menos de 24 horas, es decir, lo solicitaron el 26 de diciembre. ¿Quién logra que el Servicio de Impuestos Internos apruebe algo en 24 horas? No, pero ¿quiénes son estos señores? No, es que... ¿Cómo lo hacen? O sea, podrían pasar un poco el dato, por último, pero realmente, Tomás, esto es inaudito. Ya. Tenían que entregar el RUT para que lo destruyeran, porque evidentemente que hay la absorción. Una absorción, ¿no es cierto? La empresa absorbida ya no existe. Argentum absorbió a FP Cuprum, para que lo entienda la gente. Cuprum tiene que entregar su RUT. Sí. Ya no existe, existe Argentum. Exactamente. ¿Y qué pasó? La autorizó a la nueva Argentum a ocupar el RUT y el nombre de la antigua Cuprum. O sea, al revés. Exactamente, al revés de lo que dice la ley. Esto lo hizo el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Y no solo el servicio. División de Grandes Contribuyentes, ¿no? División de Grandes Contribuyentes.
Y no solo eso, sino que la superintendenta de pensiones se atribuyó, porque autoriza el 2 de enero del 2015 la fusión. ¿Cómo el servicio va a estar autorizando una fusión que ni siquiera existe? Porque la autorizó el 26 de diciembre y la fusión la superintendenta la ejecuta el 2 de enero. Y no solo ese detalle, sino que la misma superintendenta subrogante, porque justo seguramente Tamara Agnich está disfrutando el año nuevo, la superintendente subrogante, que es la jefa del área legal, viene y autoriza que la absorbida también ocupe el nombre de la antigua Cuprum. Entonces, todos los organismos estatales, Servicio de Impuestos Internos y Superintendencia de Pensiones se vienen y permiten esta fusión para evitar el pago de 130 millones de dólares con claros vicios de ilegalidad en forma express. Es decir, pongamos en contexto, AFP Modelo se demoró, ¿sabes cuánto tiempo entre que presentó los papeles y comenzó a operar, Tomás? 3 años. ¿De quién es AFP Modelo? De Andrés Navarro. El señor de Sonda. Exactamente. Ya, ese señor de Sonda, amigo de Piñera, etcétera. Sí. Ese señor se demoró 3 años y estos señores se demoraron días. 35 días. Uno puede contar los 6 días adicionales ya. 41 días. Ya. Y el Servicio de Impuestos Internos. Oye, ya. Ustedes han investigado. ¿Saben por qué se movieron tan rápido? ¿Qué influencia hubo acá? ¿Cómo lograron convencer? A ver, acá hay una declaración que es muy fuerte, que es del ex superintendente Álvaro Gallegos, que yo diría que es lo fundamental. ¿Hagamos un alto? Sí. ¿Hagamos un alto? ¿Sabe? Es importante lo que dijo el ex superintendente nombrado por Michelle Bachelet, que duró, ¿cuánto duró? 3 meses en el cargo. Él dio algunas luces sobre esto. Volvemos en un instante. La verdad es que estamos tratando de entender lo inentendible, explicar lo inexplicable, este asunto de Argentum con Cuprum, cómo las autoridades se mueven rápido, cómo todo es fácil a veces en nuestro país, cómo alguien puede dejar de pagar 80.000 millones de pesos en impuestos, creando cosas de este tipo. Pero hay alguien, y lo conversábamos antes de la pausa, un ex superintendente de pensiones nombrado por Michelle Bachelet, que duró 3 meses en el cargo, Álvaro Gallegos, que algo dio a entender cómo iba la cosa, la mano por este lado, ¿no? A ver, fue bien claro, Tomás. Él dijo públicamente en Diario Pulso que a él lo sacaron los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque él no aprobaba la AFP Argentum. Cuando un ex superintendente, es decir, una autoridad que es del Estado, independiente, viene y hace una declaración de este tipo, a mí se me caen todos los pelos. Es decir, es inconcebible que haya algún privado que tenga el poder para remover a un superintendente en 3 meses. Michelle Bachelet firmó esa destitución. Entonces, Michelle Bachelet no dijo por qué lo había destituido nunca, ¿no? Nunca se dijo a los motivo. 3 meses. Nunca se dijo un motivo. Y es más, yo diría que es el primer superintendente que en ICARE, cara a cara con las AFP, les dijo que ellos eran responsables de la Polar, porque tenían 3 directores. Él se los dijo en su cara. Les dijo en su cara que los riesgos de la crisis del 2008, que los chilenos perdimos un 40% de nuestro ahorro, se deben a una mala gestión de las AFP, que es un detalle del forward que más a futuro se va a destapar. Pero el superintendente era claro y estaba con los afiliados. Y la primera vez que tenemos un superintendente del lado de los afiliados, lo destituyen en 3 meses porque él no aprobaba la creación de esta AFP de papel. O sea, ¿esto contaba con la venia presidencial? ¿Si lo destituyeron porque decía que no? Tomás, los hechos son claros. Y la presidenta Bachelet lo destituyó. Oye, la ley de sociedades anónimas, en una interpretación que se da, se señala que la autoridad podría rechazar la constitución de una AFP siempre que no sea viable y no sea seria. Y resulta que para las autoridades esto es serio. Está en la norma legal. Es decir, la superintendenta de pensiones tenía todo el poder de ocupar el artículo 130 de la ley de sociedades anónimas para rechazar y decir que esta AFP no era conveniente. De hecho, Tomás, lo hicieron hace un par de años atrás, cuando el señor Cruzat quiso formar una AFP. Por lo tanto, se ocuparon en ese caso. ¿Por qué no lo ocuparon ahora? La superintendencia tenía todo el poder legal para rechazar. Ella dice, no, es que si no me hubiesen contrademandado, bueno, que la contrademanden, pero que ella ocupe la ley y sea autoridad. Si acá, Tomás,
esto realmente está sobrepasando todos los ¿Y niveles. ahora quiénes son los que vienen? Provida, quiere hacer lo AFP mismo. Provida con MetLife, otra empresa americana. Es decir, ya estamos hablando de dos empresas americanas. Una evita el pago de 130 millones de dólares ¿Y esta otra? y Provida 290 millones de dólares. Estamos hablando que entre las dos están evitando el pago de 420 millones de dólares. Ya, claro, y si la autoridad ya dijo que sí, ¿cómo decir a ellos que no? Por supuesto. Hay toda una construcción y el beneficio tributario era hasta el 31 de diciembre del 2014. Como lo solicitaron el 29 de diciembre, esto todavía está corriendo. Ojalá que por eso anduvieron tan rápido. No, por supuesto. Todo esto se da porque el goodwill se acababa el 31 de diciembre de 2014. Y por eso ejercieron toda esta Y por eso las dinámica. autoridades se movieron rápido. Por supuesto. Entonces acá uno ve que hay una buena asociación público-privada. Oye, ¿cómo reaccionaron los parlamentarios a esto? A ver, los parlamentarios en una primera etapa, claro, rasgaron vestidura, vamos a hacer una comisión investigadora, y en una primera instancia, el 10 de junio, se rechaza la comisión investigadora. ¿Rechazaron la comisión investigadora? Claro. ¿Con votos transversales? ¿Cómo fue la asunto? Mira, fue bien simple, Tomás. Se necesitaban 40 votos. 40 de 120 diputados. Y votaron apenas 37 a favor. Y justo no habían en el Congreso de Diputados. Pero ese mismo día, esto fue a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, 2 horas después, 98 diputados votaron a favor de un monumento del minero en Coronel, que me parece muy respetable. 2 horas después estaban todos. Había 98, ya. Y quienes estaban en el Congreso y no votaron, Giorgio Jackson, ¿No votó? no votó, siendo que después votó por el minero, Camila Vallejos, Carol Cariola, Pepe Out, personas de derecha, de izquierda, de centro, es decir, de todos los partidos políticos. Por suerte esto nosotros lo transparentamos hacia las personas, hacia los chilenos, y nuestra noticia la vio 1,5 millones de chilenos que le escribieron a su parlamentario, ejercieron su poder ciudadano, y a la semana siguiente se aprobó unánimemente con 60 votos a favor. Cambiaron de opinión. Sí, Por la presión. efectivamente, por la presión ciudadana. ¿Va a pasar algo con la comisión o no? Esperemos que Por ejemplo, Tamara Áñez, la superintendenta de FP, la que reemplazó al señor Gallego. Exactamente. ¿Ah? Ahora, dice, Argentum no es de papel, dice. A ver, Eso dice ella. pero Tomás, a la superintendenta yo se lo dije personalmente. Esta es una FP de papel. ¿Por qué? ¿Ustedes conversaron cara a cara? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? La ley es clara, que solo se pueden fusionar 2 AFP, pero el espíritu de la ley es que sean AFP de verdad. ¿Y qué quiere decir de verdad? Que tengan clientes, que tengan sucursales, etcétera, etcétera. La superintendenta dijo que nunca supo que la firma buscaba reducir impuestos. Lo dijo. Eso Lo es tengo aquí completo. escrito. A ver, eso yo digo directamente, la superintendenta está mintiendo. Y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque 2 asesores de su superintendencia fueron a la reunión. A la reunión que tuvieron ustedes. No, a la Junta de Accionistas de Cuprum, Ya. donde Hugo Lavados dijo que esto era para evitar el pago de impuestos. Y en la reunión que tuvieron ustedes, ¿qué respondió la superintendenta frente a estas críticas, estos emplazamientos? Que ella tenía que proteger a los afiliados, que lamentablemente no podía negarse a la aprobación de esta FP, porque si no podía ejercer acciones legales en contra de la superintendencia. ¿Qué pasa con la Contraloría? Bueno, nosotros presentamos una denuncia contra el Servicio de Impuestos Internos en Contraloría. Contra el servicio. Contra el servicio. Por la ilegalidad de no haber, de aceptar que Argentum se transforme nuevamente en Cuprum. O sea, contra Michel Jorrat, que dirigía el servicio. Exactamente. Ya no está, ya sí. Ya no está. Pero hay otras personas, y esto es claro, la fusión de Argentum con Cuprum es ilegal. Y eso que se sepa acá y que lo sepan también las personas americanas que están tan felices con estas fusiones. Hay una denuncia en la Contraloría, pero también hay una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos. Está la comisión investigadora. ¿Y qué pasa en materia penal? El senador Navarro, junto al senador Tuma, hablaron con el fiscal nacional Sabas Chaguán. ¿Qué sucede? Se abrió una línea investigativa para ver el tema penal, en especial con las declaraciones del ex superintendente Álvaro Gallego. Es decir, acá hay varias instituciones que están haciendo su labor y tenemos toda la esperanza que de una vez por todas
se diga con claridad a los poderes fácticos que no pueden venir y hacer lo que quieran en nuestro país. Sí, está bien, es decir, el presidente de Principal dijo casi que si es que se echa atrás esta operación... Se llama Roberto Walker, ¿no? Roberto Walker dijo que si se echa atrás esta operación casi que demandaría al país. Perdóneme, si las reglas son claras, cuando hay una fusión por absorción, la Cuprum dejó de existir. Si ellos se llamaran AFP Argentum, por último estarían en el límite, pero sería legal. Oye, pero a ver, los clientes no supieron que su AFP se llamó Argentum por un día, por ejemplo. Nunca se les comunicó. No tuvieron idea. Nunca se les comunicó. Y de hecho, ahora nos están diciendo que nosotros estamos tratando de destruir a Cuprum. ¿Tuvo conflicto de interés la superintendenta, Tamara Añic? A ver, si ella fue asesora del grupo Penta, justamente en el año que estaba este cambio de venta de Cuprum desde el grupo Penta al grupo Principal, claramente que podrían haber conflictos de interés. Ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar con estos beneficios tributarios? A ver, nosotros esperamos que la Contraloría actúe, que baje la operación, y acá pueden haber dos escenarios: que les permitan hacer AFP Argentum, por lo tanto Cuprum perdería la marca, o que directamente hayan vicios legales y que se caiga la operación y que se llamen AFP Cuprum, pero que paguen los 80.000 millones de pesos en impuestos. ¿Pero hay antecedentes en el futuro de que estas operaciones, este tipo de operaciones, tengan un ribete penal? A ver, Tomás, para algo existió la reforma tributaria que eliminó el goodwill. Por lo tanto, estos beneficios tributarios ya no se van a poder ejercer a futuro. Por lo tanto, esto claramente está en el borde de a futuro. Si es que alguien hace un goodwill, es ilegal. Hoy, así el 31 de diciembre de 2014 era legal ya. Respetemos de que era legal antes. Pero no como lo hicieron. Pero no como lo hicieron. Para nada, es decir... ¿Hay una tercera empresa que estaría interesada en hacer fusiones y lograr lo mismo, o ya dijo que no lo iba a hacer? AFP Habitat, que también se lo compró la mitad, un grupo americano, Prudential. Adquirió Habitat, pero ellos dijeron que no, porque entienden de que eso no corresponde según la ley. O sea, Habitat está actuando totalmente distinto a Cuprum y totalmente distinto a Provida. Exactamente. Habitat. Sí. Y lo dijo que era por razones éticas, básicamente. Exactamente, salió el expresidente de Habitat diciendo que esto claramente sobrepasa toda la ética. ¿Qué parlamentarios están más comprometidos con esto? ¿Con investigar? A ver, la comisión de Chaín, el diputado Chaín, el que creó, exactamente, creó esta comisión. Por lo tanto, la DC es la que está más relacionada, pero también la DC es la que está más relacionada con Hugo Lavado, que es militante de ese. Entonces, esto hay que ver hechos y no corazón, y no lo que tú puedas ver a nivel de cara. Los hechos hablan por una sola cosa. Esto se tiene que investigar en la comisión investigadora, se tiene que investigar en la Fiscalía y se tiene que investigar en la Contraloría. ¿Y qué pasa con el ministro de Hacienda, que está interesado en que entren impuestos, que el país tenga recursos? ¿Ha dicho algo? Por supuesto. Dijo que todo esto estaba bajo el marco jurídico y que era todo legal y transparente. Ah, o sea, se adelantó a las investigaciones. Sí, es decir, es sorprendente de que el nuevo ministro de Hacienda venga y inmediatamente trate de poner paños fríos, siendo que debería por lo menos y ver lo que está pasando en la Contraloría, ver lo que está pasando en la Cámara, ver lo que está pasando en la Fiscalía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Pasan cosas en Chile, cosas que pasan a veces desapercibidas, y es mucha plata. Hay algunos que hacen grandes y grandes negocios a la vista de todos los ciudadanos. Buenas noches, gracias.